Hay nombres que se convierten en ideas, no en personas, no en historias, en conceptos. Y pocos nombres han cargado con tanto peso como Maquiavelo. Porque cuando alguien dice maquiavélico, no está hablando de un hombre, está hablando de una forma de ver el mundo, fría, calculadora, sin ilusiones. Pero antes de convertirse en símbolo, fue humano. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, en una época en la que el mundo no estaba definido por países como hoy, sino por ciudades que luchaban constantemente por sobrevivir. Florencia no era solo una ciudad, era un centro de poder, de riqueza, de arte, de ambición, pero también de traición. En ese mundo, la política no era un juego de ideas, era un juego de supervivencia. Desde joven, Maquiavelo crece rodeado de esa realidad. No como protagonista, como observador. No nace en una familia poderosa, no tiene acceso directo al control, pero tiene algo más importante: perspectiva. Observa cómo los poderosos suben y cómo caen. Observa cómo las alianzas se forman y se rompen. Observa cómo las decisiones no se toman por moral, sino por conveniencia. Y eso empieza a construir algo dentro de él. No una ambición inmediata, una comprensión. Cuando entra al servicio de la República de Florencia, Maquiavelo no es un líder militar, no es un noble influyente, es un funcionario, un diplomático. Pero ese rol le da algo único: acceso. Viaja, negocia, observa a los hombres más poderosos de su tiempo. Y aquí aparece una figura clave: César Borgia. Para muchos, un tirano. Para otros, un líder brutal. Para Maquiavelo, un ejemplo. Borgia no gobernaba con ideales. Gobernaba con resultados. Tomaba decisiones rápidas. Eliminaba amenazas sin dudar. Consolidaba poder. Y aunque su forma de actuar era dura, funcionaba. Eso impacta profundamente a Maquiavelo, porque rompe con una idea que mucha gente quiere creer: que el poder se mantiene siendo bueno. Empieza a entender algo incómodo. El mundo no funciona como debería, funciona como es. Y en ese como es, la moral no siempre gana. Durante años, Maquiavelo sigue trabajando, aprendiendo, acumulando experiencias. Pero la política es inestable. Y en Florencia, todo cambia. La familia Medici, una de las más poderosas, regresa al poder. Y con su regreso, todo lo que representaba la República cae. Maquiavelo pierde su posición, pierde su lugar, pierde su estabilidad. Pero no solo eso, es acusado, detenido, torturado. De un hombre que observaba el poder, pasa a ser víctima de él. Y ese momento cambia todo, porque ya no está viendo la política desde fuera, la está viviendo. Cuando finalmente es liberado, no vuelve al poder, no vuelve a la política activa, se retira, aparentemente olvidado. Pero ahí es donde empieza lo importante, porque lejos del ruido, lejos del juego político, Maquiavelo hace algo diferente. Piensa, revisa todo lo que ha visto, todo lo que ha aprendido, todo lo que ha vivido, y empieza a escribir. No para entretener, no para agradar, para explicar. Así nace El Príncipe. No como un libro idealista, no como una guía moral, sino como un manual de cómo funciona el poder de verdad. En sus páginas, Maquiavelo rompe con todo lo que se esperaba. No habla de cómo debería ser un gobernante, habla de cómo tiene que ser si quiere mantenerse. Introduce ideas incómodas: que el miedo puede ser más útil que el amor, que la apariencia importa más que la realidad, que el fin puede justificar los medios, no porque le guste, sino porque lo ha visto. Y eso es lo que hace su obra tan potente. No es teoría, es experiencia. Pero también es peligrosa, porque decir la verdad del poder no siempre es bien recibido. Cuando Maquiavelo termina El Príncipe, no lo hace pensando en convertirse en un símbolo, ni en ser recordado durante siglos. Lo hace con una intención mucho más concreta: volver al poder. El libro era, en parte, una carta, un intento de demostrar que entendía el juego, que podía ser útil,
que sabía cómo mantener el control en un mundo donde todo cambia constantemente. Pero ese intento no funciona como esperaba. No recupera su posición, no vuelve al centro de la política. Y durante un tiempo, su obra no tiene el impacto inmediato que hoy imaginamos. Pero eso cambia. Con el paso de los años, el príncipe empieza a circular, a leerse, a debatirse, y entonces ocurre algo interesante. La gente no lo interpreta como un análisis, lo interpreta como una declaración. Muchos lo ven como una guía peligrosa, como un manual para tiranos, como la justificación de la manipulación, el engaño y el control. Y poco a poco, su nombre empieza a transformarse. Ya no es solo Maquiavelo, se convierte en maquiavélico. Una palabra que no describe a la persona, describe una actitud, fría, calculadora, sin escrúpulos. Pero aquí está la paradoja. ¿Era eso realmente lo que Maquiavelo defendía? Porque si se observa con atención, su obra no dice «esto es bueno», dice «esto es lo que ocurre». No glorifica el poder oscuro, lo expone. No crea la realidad, la describe. Y ahí está el punto clave de toda su historia. Maquiavelo no inventó la política dura, la hizo visible. Puso en palabras algo que muchos sabían, pero nadie decía: que el poder no siempre se mantiene con bondad, que las decisiones difíciles no siempre son justas, y que gobernar implica elegir entre opciones imperfectas. Pero el mundo no estaba preparado para eso, porque aceptar esa visión implica algo incómodo, que la realidad no es tan limpia como nos gustaría. Y por eso su nombre quedó marcado. Durante siglos fue criticado, rechazado, malinterpretado, pero también estudiado, porque incluso quienes lo criticaban no podían ignorarlo. Reyes, políticos, estrategas, todos en algún momento han pasado por sus ideas, porque aunque no quieras aceptar su visión, funciona. Y esa es la razón por la que sigue siendo relevante hoy. Porque el mundo ha cambiado, las formas han evolucionado, pero el poder sigue funcionando de manera similar. Las decisiones estratégicas, las apariencias, las alianzas, todo sigue ahí. Y eso convierte a Maquiavelo en algo más que un pensador histórico. Lo convierte en alguien actual. La historia de Nicolás Maquiavelo no es la de un villano, ni la de un manipulador. Es la de alguien que hizo algo más difícil: decir la verdad. Una verdad incómoda, que no gusta, que genera rechazo, pero que sigue siendo útil. Porque entender el poder no significa usarlo mal, significa no ser ingenuo, y esa es su mayor enseñanza. Maquiavelo no enseñó a ser cruel, enseñó a ver el mundo como es, y a veces eso es más peligroso que cualquier idea. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete, porque el origen de tus ídolos nunca es lo que parece.